Muchas gracias, bienvenidos a aquellas personas nuevas que hoy vienen por primera vez. Bienvenidos, nos da gusto. Tengo un hijo que ahora vive en Colombia y le está costando trabajo encontrar una iglesia. Y parte de lo que le cuesta trabajo encontrar una iglesia es que no encuentra calidez en una iglesia donde le reciba. Por parte de las cosas que tenemos en nuestra iglesia es que nos gusta ser cálidos con las personas nuevas, hacerlos sentir en su casa, que estén bienvenidos. Este es un grupo de amigos, todos tenemos en común algo y es que amamos al Señor Jesús. ¿Cómo te llamas? Yo, Armando. Armando, bienvenido. ¿Y tu esposa? Alejandra. Alejandra, bienvenidos. Okay. Pues espero que podamos hoy tener una predicación que particularmente nos hable de manera muy especial y particular acerca de cómo debemos vivir, y es cómo vivir la vida cristiana. Y yo trato y siempre busco que en las predicaciones podamos hacerlo de la manera más sencilla. Cómo utilizamos un manual, cómo leemos el manual y cómo lo vivimos. Y en particular, si somos cristianos, entendemos claramente que el sentido de ser cristiano no es otra cosa más que una identificación con quien te llamó, Cristo. Así que si tú ves a un cristiano, vas a ver a una persona que refleja algo diferente. Eso es un cristiano. Ahora, refleja algo diferente, es como vive. Y así, hoy vamos a encontrar algo que me llamó la atención desde hace mucho tiempo, en una carta que escribió el apóstol Pedro, acerca de cómo él recomendaba vivir cristianamente y cómo podríamos encontrar un camino, una fórmula o unos pasos que te llevaran al éxito de la vida cristiana. Entonces vamos a orar y vamos a empezar con este estudio de hoy. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú estás aquí presente en este lugar, porque también tú nos das hoy la oportunidad de hablar acerca de tu historia, Señor, de contar lo que tú has hablado durante estos días, Señor, a través de tu palabra, lo que me has contado, Señor, lo que me has hecho sentir en este viaje maravilloso de tu lectura, Señor. Gracias por la vida de Pedro, gracias, Señor, por la iglesia. Te pido, Dios, que me des tu gracia para que le pueda transmitir a través de mi boca, Señor, lo que tú hoy quieres hablar. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo vivir una vida cristiana? Y podemos decir claramente que todos somos cristianos, así que, ¿cómo podríamos nosotros alcanzar la madurez y crecer de manera que a Dios le agrade? Se pregunta uno dónde puedo encontrar el instructivo, y pensamos finalmente que el manual es la Biblia, así que la Biblia tiene algo que decirnos acerca de cómo vivir cristianamente. Entendemos que aquí hay jóvenes cristianos, hay adultos cristianos, hay jóvenes mayores cristianos, y finalmente todos vamos a tener las mismas luchas. ¿Cuáles serían? ¿Qué pasaría con el joven? Vamos a esperar un momentito. ¿Para él es más fácil? El adulto tiene otro problema, y es que a pesar que se esfuerce, llega y termina diciendo: esto es difícil, ser cristiano. Persistir en la vida cristiana es un poco complicado. Ok. Eso dice el joven, eso dice el adulto. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre nos lleva a hacer las cosas que no queremos hacer. El apóstol Pablo escribía: lo que quiero hacer no lo hago, y termino haciendo lo que no quiero hacer. Bien. Pedro dice que el diablo nos acecha. Eso es verdad. Y generalmente en nuestra vida somos tentados a hacer cosas que no quisiéramos hacer, pero terminamos haciéndolo muchas veces. Así que nos toca resistir al diablo para que pueda oír, pero dice que uno debe entender entonces a quién servir. Mire, es muy claro lo que dice Jesús. Dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Y la verdad es que siempre me levanto con la intención de hacer lo bueno, y muchas veces termino haciendo algo que era diferente a mi deseo al levantarme en la mañana. Ofendo a Dios con mi vida, ofendo a Dios con mis palabras, ofendo a Dios con mi manera de pensar, y muchas veces mi carencia de gracia hace que yo ofenda a un hermano o una hermana, y de esta manera ofendo a Dios, porque hay un principio básico y es el amor.
Y uno quisiera reflejar ese amor. Por eso es que uno tiene que ser coherente. ¿Cómo vivir la vida cristiana con éxito? Y eso de vivir la vida cristiana con éxito es cómo se refleja en mi vida ese amor hacia los hermanos. Y yo digo, bueno, vivir una vida cristiana es vivir una vida llena de amor. Solamente basta con eso. Vivir una vida cristiana es que yo lea la Biblia todas las mañanas y que haga mi oración. Y digo yo, eso no es suficiente solamente porque hay que hacer algo más. Bueno, entonces vivir una vida cristiana es hacer buenas obras. Pero tampoco es suficiente. Fíjate, nos demanda más. El desafío es un poco mayor. Y entonces cuando vemos esto, que es muy difícil tener una vida cristiana coherente, entonces podemos decir que vamos a decaer en el empeño. Está muy difícil, entonces mejor no lo hagamos. Porque uno se pregunta, a ver, muéstrame un cristiano perfecto. Y empieza uno a buscar y dice, bueno, tal vez pero le falta algo, y a pero le falta otra cosa. Y ok, ya no mires a las personas, ahora mírate a ti mismo, y empiezas a mirarte a ti mismo y te das cuenta que estás lleno de defectos. Entonces uno dice, qué difícil es vivir una vida cristiana. Pero mire, el mayor privilegio de un cristiano, de una persona que conoce a Cristo, es andar con Él. El mayor privilegio de un cristiano es experimentar el poder de Dios. Y entonces, tener ese gozo de vivir un camino, caminando con Cristo y experimentando el poder que Dios te da. ¿Ustedes han sentido poder alguna vez siendo cristianos? ¿Se han sentido poderosos? Yo sí. Cuando yo me presento en algún lugar y soy cristiano y puedo establecer con la palabra de Dios un principio, la gente pone atención. Me llama la atención el poder que recibe un cristiano cuando se expresa libremente con la palabra de Dios, con la convicción que conoce la verdad. Yo he sentido poder. Me llama la atención que la gente muchas veces escucha cuando tú estableces en un mundo gris, como siempre lo hago sentir y hablar en mis predicaciones, cuando tú dices, mira, la luz es esta. Yo siento poder y resulta que yo tengo poder, pero ustedes no. ¿Ustedes tienen poder? Sí. Yo creo que sí. Esa es una de las cosas que Dios te da. Recuerden que nosotros recibimos poder cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, y después hay un mandato para que seamos testigos, ¿ok? Somos representantes o embajadores. Eso es parte de lo que se tiene que ver con la vida cristiana. Ahora, ¿dónde vamos a buscar este plan? Bueno, ya entendemos que en la Biblia, entonces busquemos el plan para tener un éxito en la vida cristiana, y empezamos a buscar. Bueno, podríamos buscar en Génesis. Yo estaba viendo un poco la vida de José, me llamó la atención la vida de José. Luego también vimos la vida de Moisés. Qué padre, ¿no? Moisés, un hombre de un cuarentón, que Dios le llamó y le dijo, ahora quiero que me sirvas. Fíjate, 40 años Moisés estuvo buscando a Dios. Quiero servirte, Señor, quiero rescatar a mi pueblo. De pronto aparece algo terrible en su vida porque es un asesino, y entonces dice, ahora sí ya no le puedo servir a Dios. Y se va a recluir por allá en el desierto. Bueno, Moisés fue usado por Dios. Fíjate, después de los 40 años pudo servirle a Dios, cumplir dentro del plan de Dios. Ahora, voy a buscar un ejemplo a seguir para que pueda tener una vida cristiana coherente. ¿Qué les parece Jesús? Es un buen ejemplo, ¿no? Bien. ¿Y Pablo? Bueno, ¿y Pedro por qué no? Hablamos mucho de Pablo, nos encanta Pablo, a mí me gusta mucho Pablo, Matías, Mateo, Lucas, Santiago, ¿no? Pero Pedro es un buen testimonio. Pedro, ¿por qué Pedro? Voy a buscar a Pedro para que nos explique un poquito cómo tener una vida cristiana con él. Bueno, yo pensaba que Pedro era bueno porque pertenecía a los 12, ¿no? También era cercano a Cristo. Vimos a Pedro actuar muchas veces cercano a Cristo. También Pedro conoció el éxito y también conoció el fracaso. O sea, igual que nosotros, hemos vivido una vida con éxito y otras veces fracaso. ¿Qué dijo Pedro que me gustó? Caminó sobre las aguas. Pedro tuvo fe, ¿cierto? También vio el poder de Cristo. ¿Recuerdan la historia de Pedro? Vio a su maestro, quiso alcanzarlo, caminó sobre las aguas, y cuando se fue acercando y vio las circunstancias, empezó a hundirse. Maestro, sálvame. Vio el poder de Cristo.
experimentó eso. También presenció la venida del Espíritu Santo. Pedro hizo milagros. Y al igual que en nuestro anhelo, Pedro llevó a muchas personas a los pies de Cristo. Así que Pedro es un buen ejemplo, ¿cierto? Así que vamos a empezar a buscar un poquito segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a buscar entonces en Pedro un ejemplo a seguir para llevar a cabo una vida cristiana que agrade a Dios, una vida cristiana con éxito. De eso se trata, que podamos tener éxito en la vida cristiana. Así que vamos a empezar a buscar un poquito Pedro. Resulta que Pedro escribió primera Pedro y segunda de Pedro cuando ya estaba muy cercano a su muerte. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: sabiendo que en breve, decía Pedro, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que escribe esta carta. Ya vemos el espacio donde está escribiendo Pedro. Pedro escribe esta carta un poquito antes de morir. Mire, si nosotros vemos todo el capítulo 1 hasta el 15, nos damos cuenta de una cosa. Esta carta fue escrita de manera muy especial, un hombre que estaba a punto de morir y quería dejar un mensaje. ¿Para quién? A ver, voy a empezar a leer un poquito. Capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, o sea, el que escribe es Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ya sabemos lo que hacía, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién está escribiendo esta carta? A nosotros. Pedro escribe a nosotros. O sea que esta carta te la escribió a ti. Me la escribió a mí. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí hay una promesa. En el conocimiento de Jesucristo hay una promesa para mí: gracia y paz. Quise leer todo el capítulo y me llamaba la atención. El versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, así que es un manual de mi vida, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de poder? Nos han sido dadas, tenemos poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Cristo. Cristo nos llamó. Así que vemos características para mí: gracia y poder, ¿cierto? Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está hablándome un poquito de la vida pasada. ¿Cómo era mi vida pasada? ¿Cómo es mi vida ahora? Estoy justificado. Pero mi vida pasada, ¿cómo era? Corrupta. Mire, a veces uno tiende a pensar que cuando te escriben esto te están haciendo sentir culpable. Eras malo, muy malo, eras corrupto, no servías para nada, qué malo eres. Y claro, una vez que te bajan en todo tu estima, entonces ya te puedo hablar de algo. Pero cuando yo tomo conciencia de cómo era mi vida anterior, yo puedo decir: yo no era tan malo. Pero realmente no era tan malo. Yo era malo. Porque por más que me esforzara en ser bueno, sin Cristo no podía ser bueno. Así que hay gente que dice: realmente antes de conocer a Cristo yo pues no era malo. Y eso quiere decir que no era malo. Sí era malo, porque yo era pecador, como quiera que sea, y aunque yo me esforzara en hacer cosas buenas, no tenía la presencia de Dios en mí, no tenía a su Espíritu Santo en mí, no había recibido el perdón de mis pecados por Cristo. Así que era malo. Era malo. Así que hablar de un testimonio, decir realmente no era tan malo, no me justifica ni me hace bueno. Aquí yo lo que puedo entender es que mi vida anterior era mala, y punto. No me voy a justificar, era mala. No era el más malo ni era el más bueno, pero sin Cristo era igual, pecador, punto, apartado de Dios. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Y esta palabra es importante: diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud.
Y después a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué? Paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto. Y entonces, termino por decir, y al final, ¿qué? Amor. Bueno, ahí están los 7 pasos. Que decimos, ya están listos, vámonos. 7 pasos para tener una vida cristiana que agrade a Dios. Vivir una vida, cómo vivir. Este es el plan que tenía Pedro que compartir antes de morir. 7 pasos para tener éxito en medio de una vida cristiana. A ver, entonces vamos a desglosar un poquito. Veamos la primera parte. Pedro dice, la parte de Dios. Tenemos la parte de Dios. Ok, yo entiendo claramente que Dios no me va a decir, a ver, adelante, viva una vida cristiana, si Él no está esperando que yo tengo en mis propias fuerzas la capacidad de tener una vida cristiana exitosa. La primera parte, que es la parte de Dios, nos explica lo que Dios me da. La segunda parte, que es mi parte, me explica lo que yo debo hacer. Y la tercera parte es que me garantiza éxito, algo así como que vendremos un tratamiento para el control de peso, baje 25 kilos en un mes y le garantizo el éxito, o si no, la devolución de su dinero. Aquí es otra cosa, tenga una vida cristiana exitosa. Dios te provee de una parte, tú haces otra parte, y si sigues estos planes, lo tercero es éxito. Fácil. Primera parte, ¿qué me da Dios? Segunda de Pedro, del 1 al 4. Recordemos un poquito los versículos del 1 al 4 para ver qué me da Dios. Del 1 al 4, ¿se acuerdan que decíamos que me daba qué? Dijimos poder, ¿y qué más? Promesas. Yo tengo poder y tengo promesas. Eso es lo que Dios me da a mí, poder y promesas. Fíjate, dice, aprendemos que el Señor no espera que vivamos apoyados en nuestra propia fuerza. Eso lo entendemos. Mi conocimiento también lo entendemos. Nos ha dado poder y ha prometido ayudarnos. Y yo encontraba algunas cosas muy bonitas dentro de las promesas de Dios que me llamaban la atención. Y está solamente en los versículos del 1 al 4. Dice, Él me va a dar un portavoz. ¿Quién fue el portavoz en este caso? Pedro fue el que me contó un plan. Segundo, me dio un Salvador para rescatarnos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. La capacidad de confiar en Dios me está dando también. La oportunidad de conocer a Dios. Me está diciendo también que nos va a dar un Señor para guiarnos. Nos dice también que nos da una fuente inmerecida de ayuda y paz. Estas son las promesas que yo tengo. Una fuente de conocimiento, una fuente de poder, una invitación a la excelencia, una serie de promesas de incalculable valor, un camino para conocer a Dios y el rescate de la corrupción. Tengo promesas, tengo poder y tengo promesas. Así que esa es la parte de Dios. Ahora, ¿mi parte cuál es? Bueno, en los versículos siguientes, del 5 al 7, me dice que yo voy a tener una fe diligente. Una fe diligente. ¿Qué me da Dios? Poder y promesas. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo voy a ser diligente, voy a tener una fe diligente. Entonces, siempre estamos hablando de la fe, ¿no? Y decimos, bueno, pues la fe es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Decimos que es necesaria en nuestra vida, que está basada en las promesas de Dios, y nos dice que la fe está de la mano con la confianza plena y la seguridad que tenemos en Dios. Esa es mi fe. Bueno, ya entendimos que mi fe va de la mano con mi conocimiento, sí, pero yo también tengo que tener convicción que ese Dios que me llamó me va a cumplir todo lo que me ha prometido. ¿Ustedes tienen fe en las promesas de Dios? ¿Siempre? Y cuando están preocupados, angustia, siempre se sienten de la mano de Dios. Ahí tengo que recordar las promesas de Dios. Mantenerme. Si se dan cuenta que necesito algo más para llevar una vida cristiana coherente. Si ya conozco la palabra de Dios, pero hace falta algo más.
Sí, yo sé que hago las cosas que Dios me pide que haga, pero hace falta algo más. Mire, ahí está el plan, lo que me estaba hablando el apóstol Pedro, de los 7 pasos que yo debo seguir para tener éxito. Sí es cierto, me dice que debo tener plena seguridad en Dios. Y también me dice que debo ser diligente. ¿Diligente? ¿Qué es? Esfuerzo para llevar a cabo lo que me corresponde a mí. Eso es diligente, lo opuesto a perezoso. Yo soy ese cristiano que viene los domingos a la iglesia y canto y alabo y me voy y la vida sigue. Y no hago más. Eso es lo que Dios espera, que yo sea simpatizante o que sea un activista en el ejército, que participe, que me esfuerce. Para que yo pueda vivir una vida cristiana exitosa, me dice, muévete, esfuérzate, sé valiente, actúa, ten fe, pero con acción, muévete, conóceme, pero actúa. Y sigue estos pasos que el apóstol Pedro establece como principio. Entonces vimos que confianza más esfuerzo es igual a éxito. Confianza en las promesas de Dios y la parte que me corresponde, que es mi esfuerzo, mi fe, fíjate, confianza, fe, esfuerzo, diligencia, fe diligente igual éxito, fe diligente igual éxito. Vamos a hablar un poquito de los 7 pasos. Quiero que hablamos mucho, no quiero que nos confundamos. El primer paso que dijimos que era ¿qué? Virtud. El primer paso es virtud. Virtud. La fe diligente necesita virtud. Ahora, ¿qué es virtud? La verdadera fe diligente da como resultado el hacer, el deseo en mi corazón de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? De agradarlo y de hacer lo correcto. Esa es la virtud. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Recuerdan eso? Bueno, esa es la virtud. Yo quiero hacer lo que a Dios le gusta. Pues entonces eso ya me lleva al siguiente paso. Que la virtud está bien, ¿cierto? Pero necesito saber qué es lo que a Dios le gusta. Si te dan cuenta que no solamente decir, quiero hacer lo bueno, yo me esfuerzo por hacer lo bueno y soy muy bueno. ¿Qué es lo bueno? Yo creo que lo bueno, y empieza todo el mundo a sacar teorías de lo que es bueno. Y hoy en día conocemos que esas teorías personales Dios las llama necedad. Dice en el libro de Romanos, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y entonces hoy en día encontramos que tienen muy buenas intenciones, pero sin conocimiento de Dios. Así que la virtud necesita conocimiento, ¿cierto? Inclinación hacia hacer lo bueno, esa es la virtud. Pero la virtud, el deseo de hacer lo bueno, sin saber qué es lo bueno, no es suficiente. Entonces necesito, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso de Pedro? Aparte, añadir a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento es una cosa interesante. Una vez que tenemos el deseo de hacer lo bueno, necesitamos conocimiento, ¿cierto? Entonces empieza una pregunta, ¿de verdad quieres hacer lo correcto? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa leyendo las escrituras? Es la siguiente pregunta. Y ahí, ahorita que estamos leyendo todas las escrituras, ya nos estamos dando cuenta. Pues, ¿cuántos capítulos leí esta semana? Y yo digo, hermano, ahí demuestra. ¿Quieres hacer lo bueno? ¿Cuánto tiempo pasas buscando la mente y conocer la mente de Dios? Es importante. Yo necesito saber qué es lo correcto para hacerlo. Muy bien, gracias. Adelante. Necesito saber qué es lo correcto. Y eso implica que yo lo conozca, ¿cierto? Fíjense que hay cosas que yo necesito recordar. Las palabras de Dios, los pensamientos de Dios y los deseos de Dios. Y yo he encontrado 3 puntos que me llamaron la atención. Primero, una advertencia. ¿Se acuerdan que el corazón del hombre es qué? Así que, de alguna manera, un conocimiento sin Dios es
algo peligroso. Porque nosotros sabemos que el conocimiento que hace, el conocimiento envanece a la persona, y nos hemos dado cuenta que generalmente las personas que tienen mucho conocimiento no son personas que sean realmente un campo muy fértil para sembrar la semilla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces en ese conocimiento no se da fácilmente, porque ya es una persona que lo conoce todo. Y hay cosas muy sencillas que encontrábamos. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo es Dios? ¿Se acuerdan, hermano Gilberto, Juan 4:24 que dice que Dios es qué? Espíritu. Dios es espíritu. Hay que adorarlo en espíritu y verdad. Siempre me acuerdo de ustedes. Dios es espíritu. Así que, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ahora, ¿sabemos lo que Dios ama? ¿Quién tiene el Salmo 37:28 y me dice lo que Dios ama? Salmo 37:28. ¿Y quién le va buscando? El Salmo 5:5. Salmo 37:28. Ajá. Leo. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, ¿qué es lo que Dios ama? La rectitud. Ahora, ¿qué es lo que Dios aborrece? Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios es espíritu, ama la rectitud, aborrece la iniquidad. Cosas simples, ¿no? Bueno, tenemos que recordarlas para que no las hagamos nosotros. Dios es espíritu y ama lo recto y aborrece la iniquidad. Y así hay muchas preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué murió Jesús? Esa es una pregunta que la gente no contesta hoy en día. Pregúntenle a la gente. Pregúntenle a la gente, a ver, hagan una encuesta esta semana, un desafío. Pregúntenle a 10 personas. A 10. A ver si la podemos tener para la próxima. 10 personas. ¿Por qué murió Jesús? Y en esa estadística, cuéntenme cuántas de esas 10 saben por qué murió Jesús. Yo la he hecho. Parece que 9 de cada 10 saben por qué murió Jesús. Pero se echan unos rollos bien bonitos. Así que les toca a ustedes hacer su encuesta también. Hay que conocer a Dios. Pero fíjense, por ejemplo, alguien que sabía mucho se llamaba Salomón, ¿cierto? Ese es el peligro que tenemos. Salomón sabía mucho. ¿Y en qué pasó, en qué destinó la mayor parte del tiempo en su vida él que tenía tanto conocimiento? ¿Qué hizo? Exactamente, dijo que nunca le negó nada a sus ojos. ¿Se casó como cuántas veces? Dice que tuvo más de 1000 concubinas y tuvo alrededor de 400, 500 mujeres, no sé si me equivoco en la cifra. ¿Y todas eran cristianas? No, ¿cierto? Él lo que estaba buscando era hacer riquezas porque a través de las alianzas incrementaba el reino, el poder económico. Eso era lo que Dios le había pedido que hiciera, Salomón. ¿No, cierto? O sea que el conocimiento solito no sirve, ¿cierto? El deseo, la virtud de hacer lo que le agrada a Dios sin saber qué es lo que le agrada a Dios no sirve. El conocimiento sin Dios lo único que hace es sabios intelectuales, ¿no? Y pecadores cada vez más preparados, ¿no? Pero ahí vamos de la mano. Que entonces, si yo quiero tener una fe diligente, ¿se acuerdan? Fe diligente, yo necesito tener virtud, el deseo de mi corazón, luego el conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga, y ya me di cuenta que esas dos cosas por sí mismas no funcionan. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de Pedro? El conocimiento necesita dominio propio. El conocimiento es un medio para la conducta correcta y no es un fin. Veamos que hay mucha gente que pasa la mayor parte de su tiempo a adquirir mayor conocimiento. Tienen una maestría, tienen diplomados, tienen maestrías, tienen doctorados. Entonces, toda su vida. Pero eso
es nada, es insuficiente. Más bien el conocimiento es un camino, ¿cierto? Pero no es el fin de mi vida. Yo necesito tener conocimiento para continuar el plan de Dios, el plan que escribe Pedro. Porque en sí mismo ya sabemos que el conocimiento tiende a enorgullecer, así que no sirve de nada. Yo necesito dominio propio. Pero mira, aquí me pone un ejemplo, dice que hay pocas cosas más patéticas en una iglesia que un cristiano que conoce todas las respuestas. El primero que levanta la mano, el primero que lee los versículos, el primero que se conoce todos los libros de la Biblia, el primero, el que más grita, el que más aleluya, y su vida refleja algo totalmente diferente. ¿Existen o no existen en las iglesias cristianas así? Existimos, porque todos somos pecadores. Y realmente yo no he visto a nadie perfecto. Pero pasa que es patético eso, porque ahí hay un problema. Solo conozco las respuestas, pero no las aplico. Si te das cuenta que Él me pide que yo tenga una fe con acción, una fe diligente, conoce las respuestas, vivirás. Y generalmente empieza en mi pequeño círculo. ¿Dónde? ¿Sabe? Yo puedo entender que en nuestra vida hay muchas historias que nos ponen muy tristes, porque aunque uno tenga el deseo, la decisión de seguir una vida cristiana es personal. Eso no es algo que se puede imponer, que puedes orientar, que puedes dirigir. Pero sabe que a la hora de la hora quien decide es cada uno. Usted se levanta y decide, yo tengo la virtud, tengo el deseo y tengo el agrado de hoy seguir a Dios. O simplemente dice, fue Dios. Porque me estorba Dios, porque yo necesito vivir, soy joven, tengo que salir, correr, comerme el mundo. Tal vez tenga tiempo después y me arrepiento, pero hoy me divierto. Así que eso no es una cuestión que yo decida por ti. Es una cuestión que cada uno decide, y eso es lo que hace. Por eso necesitamos dominio propio. Pero fíjense que el dominio propio no es una cuestión que dependa de mi esfuerzo. Voy a esforzar por tener dominio propio. Nosotros encontramos en Gálatas 5:23 que más bien eso obedece a un fruto de ¿quién? El Espíritu. ¿Sí se dan cuenta? Mire, esta es la parte que me llama la atención. Yo he recibido a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, pero yo también he decidido en qué áreas de la vida quiero que el Espíritu Santo trabaje, y también he decidido en qué áreas no quiero que trabaje. Soy salvo y yo quiero que trabaje en áreas de mi vida, estoy buscando muchas cosas que le agraden a Dios, pero hay unas que ni siquiera yo mismo quiero reconocer que son mis pecados. Rebelde, hago las cosas como a mí me parece. Yo digo, no es cierto que yo no soy así, es que en mí sí está justificado. Recuerda, todas estas justificaciones que le damos a Dios, el pecado de otros no es pecado de mí, porque lo mío sí tiene justificación y lo tuyo no. Esas son áreas en mi vida que yo no se las quiero dar al Espíritu Santo, y aunque yo sea un cristiano profesional, puedo encontrar soberbia en mí, puedo encontrar otras cosas que son negativas. Dice, orgullo, ira, amargura, envidia. ¿Por qué? Porque yo simple y sencillamente no permito que el Espíritu Santo trabaje. Así que el dominio propio es un fruto del Espíritu que yo decido en mi comunión, en mi intimidad con Dios, reconozco y permito que sea transformado. Yo le doy autoridad al Espíritu Santo. No es suficiente saber lo que Dios quiere que hagamos. No es suficiente saber lo que Dios quiere que hagamos. No es suficiente. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo. Yo sé lo que Dios quiere, yo conozco, yo sé, yo he leído la Biblia, yo no necesito discipulado, ¿no? Entonces, hazlo. No es suficiente conocer la Biblia, es necesario también hacerlo, ¿cierto? Pero hacerlo bueno, dice, tampoco lo es todo. Debemos persistir.
Dice que a veces desfallecemos mucho, ¿no? Tenemos una vida que le agrada a Dios, mantenemos una actitud correcta y a veces metemos la pata. Y volvemos a meter la pata porque es que el problema es que muchas veces tropezamos con el mismo pecado, cualquiera, el que ustedes quieran ponerle, y tropezamos con el mismo y vamos cayendo. Entonces, ¿desistimos? ¿Sabe? Pasa que en mi vida lucho con muchas cosas, pero lo que entendí claramente es que yo voy a caer ahorita, pero 2 segundos después estoy reconociéndolo y pidiéndole perdón a Dios. Y aunque tengo mucha vergüenza porque casi siempre le pido perdón por el mismo pecado, o por los mismos 5 pecados, o por los mismos 1000 pecados, pero sabe que es el tiempo que yo tarde en reconocerlo y pedir perdón y esforzarme para no hacerlo. Pero luego el diablo me dice, si siempre pides perdón por lo mismo, no vales nada, no tienes nada. Pues me levanto otra vez y vuelvo y lo hago y sigo haciéndolo. No importa si son 1000 veces, necesito que el Señor me cambie en mi vida y no voy a desfallecer yo tampoco. Me siento avergonzado cada vez que peco y no puedo mirar a Dios a los ojos, pero me levanto y pido perdón y me esfuerzo por no volver a caer en lo mismo. Eso es parte de la diligencia que se necesita y eso es parte de la persistencia que yo requiero para alcanzar una vida. Y es por eso que el apóstol Pedro nos habla del 4.º paso, que es, dice, al dominio propio necesita ¿qué? Claro, paciencia, no le caigas, pecadores, pero no me voy a conformar con ser pecador y con decir que todos los cristianos pecan y entonces yo también voy a mantener la persistencia y la paciencia para alcanzar la meta. Después de hablar de una fe diligente que progresa por medio de la virtud, el conocimiento y el dominio propio. Después, ¿qué tenemos que añadirle al dominio propio? Paciencia, ¿cierto? Es que así es la vida cristiana exitosa. Todos los días, cada día, cada minuto, cada hora de tu vida requiere esa parte. Fíjate, una fe diligente, conocimiento y esfuerzo personal. A eso le tengo que añadir la virtud del deseo de hacer lo bueno, el conocimiento para saber qué es lo bueno. Y después me sigo adelante. Con el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, y sigo entonces con la paciencia para seguir adelante y persistir. La paciencia, que es posible solamente donde haya dominio propio, que es posible solamente donde haya conocimiento, que es posible solamente donde haya virtud. Si te das cuenta que todo va de la mano, 1, 2 y 3 es lo mismo que 3, 2 y 1. Es el fruto. Por eso es que estos pasos nos llevan realmente al éxito. Es lo que decía, la fe diligente es igual a éxito. Pero no es la que yo quiero, es el fruto del Espíritu que me permite tener virtud, y tener conocimiento, dominio propio, paciencia y después ¿qué? Fíjese que el cristiano no soporta los problemas para conseguir bienes materiales. Esa es una de las mentiras por las cuales muchos cristianos llegan a las iglesias. Llegan a las iglesias, ¿por qué? Porque a los cristianos les va bien. Si yo llego allá, hay un grupo de cristianos que me pueden ayudar. Yo he visto muchos cristianos que son muy bendecidos y prosperados. Y luego hay muchas iglesias que ofrecen mucha prosperidad. Entonces me hago cristiano con una intención. ¿De qué? De ser prosperado. Pero no, el cristiano verdadero no va a una iglesia por ese motivo. Lo hace pensando en Dios. El cristiano verdadero va a la iglesia porque está pensando en Dios. Porque yo tengo que ver un poquito en esa identificación del llamado del cristiano para seguir adelante. ¿Cierto? Es el deseo de confiar en Cristo. Eso es básicamente lo que me va llevando un poquito hacia eso. Ahora, ¿por qué por imitación? Porque yo quiero agradarle a Dios y por lo mismo quiero replicarlo. Entonces encuentro algunos versículos en Lucas 6:36. ¿Quién me ayuda? Uno, Lucas 6:36, levante la mano. ¿Quién? El que levante la mano lo lee.
Carlita. Primera de Juan 4, del 7 al 11, ¿quién levanta la mano? Roxana. Y el otro es Primera de Pedro 1, 15 y 16. ¿Quién levantó la mano? Súper. Bueno. Entonces, por imitación es la piedad. Por cuanto Dios es misericordioso, deberíamos imitarlo, ¿cierto? Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ok, la piedad es por imitación, entonces la misericordia es una imitación ¿a quién? A mi deseo de seguir a Dios. Bien. En cuanto al amor, Dios es amor, nosotros deberíamos amar. Primera de Juan 4, del 7 al 11. Amados, amemos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios es amor. ¿Cierto, Coleman? No, el amor es Dios, ¿cierto? Dios es amor. Es una pelota. Dios es amor. Es la fuente de amor. Así que por imitación yo debo amar. Mira, por cuanto Dios es santo, nosotros deberíamos ser santos. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces la piedad es por imitación, dice, se encuentra la respuesta en la naturaleza del que nos llamó. Él nos busca por amor. De manera similar, también nosotros debemos acercarnos a los demás viviendo una vida piadosa, porque soy paciente, porque tengo dominio propio porque tengo conocimiento porque tengo virtud, y eso es lo que me va a dar una fe diligente. Confío en las promesas de Dios y actúo. No me quedo sentado. Eso es la piedad. Pero la piedad no se puede ejercer solita sin esos requisitos. Pero la piedad es el siguiente paso para el amor, ¿qué? Fraternal. Una vez me tocó dar un estudio en la reunión de matrimonios acerca del amor storge, el amor filial. Y a mí me gustaba mucho el ejemplo que ponían de las parejas que se casaban, que llevaban muchos años casados y que no podían subsistir esa relación si entre ellos dos no había también un amor de compañeros, de hermanos también, como esos dos hermanitos que se pelean todo el tiempo y de pronto alguien viene a pelearle a la hermanita o al hermanito, y entonces la hermanita dice, lo que es con él es conmigo, pero si 2 segundos atrás estaban peleándose. Bueno, es un frente unido, con principios comunes, con un amor de hermanos, y así somos. Ese es el amor fraternal, el afecto fraternal. Ese es un amor hermoso, sin fingimiento, dice el apóstol Pablo, estableciendo que las personas piadosas no son personas estiradas. Los que son verdaderamente piadosos son los que se preocupan por sus hermanos. Los que realmente aman al Padre son los que aman a los hijos del Padre con el amor fraternal. ¿Ves cómo me llevó? Si yo tengo imitación, el deseo de imitar a Dios, eso me da piedad. Y cómo la piedad me lleva de la mano al amor fraternal. ¿Por qué? Porque Dios me amó a mí. Y si Él me amó a mí, yo también debo amar a mi hermano con afecto fraternal, ¿cierto? Y entonces, ¿qué queda al final? Pero mira que ese amor es un amor más completo. Es el amor de Dios. No el amor sin orden, el que lo justifica todo. Porque por amor, ayer estaba viendo una película de las cruzadas y por amor mataban gente. Por el amor de Dios. Pero no, ese no es el amor
significa cualquier cosa que yo haga. Es un amor distinto. El amor, al amor que depende de los 6 peldaños anteriores. De ese amor estamos hablando. Esos peldaños me llevan a este tipo de amor. A ver, recordemos cuáles son. Empecemos. Primero, segundo, para los pollitos. Me están haciendo trampa. A ver, otro. Primero, segundo, tercero, dominio propio, después, paciencia, después, piedad, afecto y fraternal, finalmente, no se nos olvida, ¿cierto? Yo no quiero que se olvide. Para mí fue importante. La primera vez que yo leí este versículo, el capítulo, me llamó la atención, pero no lo pude entender, no lo pude identificar, no sabía para qué servía. Muchas de las cosas que yo leo en la Biblia sé que son importantes, pero no entiendo cómo las puedo poner en práctica en mi vida. Y yo después de leer este estudio, las he podido aterrizar. Todo esto de querer agradar a Dios empieza de mi virtud, de mi deseo de agradar a Dios, termina con el amor. El resultado es el amor en cuanto uno dice, amo a Dios y pues amo a tu hermano. Yo amo a mi hermano, si a mí me caen bien todos mis hermanos. ¿A todos? Ese es el problema que yo digo, bueno, hay unos que no. Pero entonces si yo estoy tratando de imitar a Dios, ¿se vale? Hay unos que no, a todos sí. Ese es el amor final, el amor de Dios. Y fíjate, el amor, aquí está, es el amor que Cristo le pidió a sus discípulos. Cuando les dijo, el mandamiento nuevo os doy, ¿qué? Os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es la imitación. Jesucristo nos dio el ejemplo de amor. Me gusta, porque también me encanta que él pone ese requisito. En eso me van a reconocer, el mundo va a reconocer que son ustedes mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando hay amor los unos por los otros. ¿Se acuerdan que dijimos que la piedad es cuando en mi corazón hay un deseo por ocuparme y preocuparme por tu vida? Cuando en mi corazón hay un deseo por saber realmente cómo estás. Yo he visto el amor de mis hermanos en esta iglesia. He visto el amor desinteresado. He disfrutado de ese amor y he querido no ser menos. También he querido amar a los hermanos. Son muy poca cosa cuando uno se da cuenta lo que Jesús hizo por mí. Pero también es muy hermoso saber que Él lo contempló y me dijo a mí que yo les amara como Él me amó. Es un mandamiento hermoso. Las obras cristianas nobles tienen valor para las personas. Claro que sí. Pero solo cuando a las obras se les añade, ahora sí, es correcto. Fíjate que en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice, leámoslo. 1 Corintios 13, a ver, ¿quién lo tiene? Es que es muy hermoso. 1 Corintios 13, ese es un versículo de la mamá. 1 Corintios 13, 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué más diré? Y no tengo amor, como un metal que resuena, eso quiere decir que si yo hago cosas extraordinarias, hablo lenguas angélicas, humanas, y no tengo amor, voy a hacer solamente ruido. O sea, voy a hacer nada. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y conociera toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice el apóstol Pablo? Nada soy.
y si compartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese cómo vivir la vida cristiana empieza con el deseo de agradar a Dios, sigue con el conocimiento de lo que a Dios le gusta, va más allá produciendo los frutos del dominio propio. Me sigo adelante con la paciencia, porque no lo voy a hacer a la primera. Va a producir por imitación piedad en mi corazón, y la piedad me va a llevar al afecto fraternal de mis hermanos, y al final va a producir amor, porque si no tengo amor, nada soy. Muy bien, me encantó poder entender la Biblia. Me gusta a veces poder compartir un pensamiento que empieza en mi mente, y me encantaría que pudiéramos terminar orando porque podamos entender que la fe con diligencia puede crecer en la vida. Amado Dios, te damos gracias por el tiempo que nos das. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la manera como tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque me has mostrado una visión del apóstol Pedro para agradarte, Señor, y tener éxito en mi vida cristiana. Gracias, Señor, porque me has permitido hoy compartirlo con mis hermanos. Gracias, Señor, porque esta iglesia cumple ese propósito, que es amarnos los unos a los otros, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos guardes este día. Te pedimos, Señor, que tú permitas que podamos guardar también palabra en nuestro corazón, que podamos ponerla, que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Sobre todo pedimos el último paso, que es el amor de Dios, Señor, el amor que tú nos has mostrado a través de tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. El hombre siempre ha buscado un propósito para su vida, pero solo lo encontramos en la Biblia. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué si Dios ofrece esta vida en abundancia, hay tantas personas en el mundo que no están experimentando esta vida en abundancia que Dios ofrece? Pues porque la Biblia también nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos incluye a ti y a mí. Eso es muy fácil de explicar. Supongamos que aquí está el hombre y aquí está Dios. Ambos estamos en diferentes extremos, y no solo eso, nosotros nos encontramos en la orilla de un gran precipicio que nos lleva a la perdición. Al ver esto, el hombre intentó cruzar ese precipicio por medio de sus filosofías, religión, incluso buenas obras. Pero hay algo muy claro en la palabra de Dios. La salvación no es por obras. Entonces te preguntarás, si la salvación no es por obras, ¿de qué forma puedo salvarme? La Biblia también nos habla de eso, que esa separación de Dios, esa muerte, ya la pagaron, porque Cristo murió por nosotros. Dios ya cruzó ese abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Él ya ocupó tu lugar. Pero no solo eso, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice yo soy uno de los caminos o yo podría ser el camino. Afirma que Él es el único camino. Ahora, tú puedes decir con justa razón: eso ya lo sabía. Está bien, déjame darte un ejemplo. Supongamos que un médico le dice a su paciente: esta es la medicina que va a curarle la enfermedad de muerte que tiene. Entonces tú, como paciente, la ves,
la analizas y dices, sí, esta medicina es la que me va a curar la enfermedad de muerte que tengo. Y la pones sobre la mesa y allí la dejas. ¿Ya con eso te curaste? ¿Ya con eso no te moriste? Te vas a morir de todas formas si solamente sabes que te va a curar, pero no la tomas. Necesitas tomarla. Es igual para con Dios. No basta saberlo intelectualmente. Necesitas tomar y recibir personalmente a Jesús como tu Salvador y el pago que hizo por ti. Ahora, con una medicina es fácil. Pero ¿cómo tomas ese regalo de Dios? Bueno, es por medio de la fe, ya que la Biblia afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Ahora, ve con Dios y dile personalmente, Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito, que yo no puedo salvarme por obras. Creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados. Creo que tú resucitaste. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador. ¿Cómo sabes que Jesús te va a salvar? Pues hay una promesa en la palabra que dice que Jesús está a la puerta y te llama. Y si oyes su voz y abres la puerta, Él entrará a ti.